noches, le damos la bienvenida a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Buenas noches, Arazola, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, formato clásico, digo, de 3 bloques y 3 temas y de sumo interés. Empezaremos por infancias y adolescencias, porque en pasados días el presidente Yamandu Orsi se reunió con diversas organizaciones sociales que se encargan del tema de los derechos de esa población y se manejó la posibilidad de decretar una emergencia por violencias y pobreza infantil. Estaremos conversando con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que participó de esa reunión, y con Fernando Olivera, integrante de la plataforma Infancias y Adolescencias. En el segundo bloque vamos a estar conversando con la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro. Hablaremos sobre sus propuestas, su impronta y sobre el rol que tiene la capital departamental en la política nacional. Y 2 temas apasionantes compartirá con nosotros, o analizará él, Nicolás Iglesias, que es experto investigador en temas de religión y política. Un tema, la cuestión Veraca e Iglesia Misión Vida por las Naciones y su relación con la derecha internacional, porque se viene voy a leer bien el nombre, la Derecha Fest. Viva la Derecha Fest, ¿no? En los próximos días, sí, a veces aparece como la Derecha Fest a secas, viva la Derecha Fest, y bueno, y eso será ahí, en el predio de Veraca de esta iglesia. Y por supuesto, el segundo tema con él será el Papa Francisco, su legado y su posible sucesión. Comenzamos con infancias. El presidente Yamandu Orsi recibió a una delegación de la plataforma de infancias y adolescencias del Uruguay, justamente a razón de un reclamo que ha hecho el PIAS y que tiene que ver con la declaración de la emergencia nacional por la situación de vulnerabilidad que sufren niños, niñas y adolescentes en el país. 1 de cada 10 personas vive bajo la línea de pobreza en el país. Pero entre las niñas, niños y adolescentes, el porcentaje se duplica. Esto es así desde hace más de 30 años, lo que lo convierte en un problema estructural. Es la declaración de emergencia nacional en relación a la situación de las infancias y las adolescencias. Estamos en un momento realmente crítico en términos de pobreza, de desigualdad. Las familias en situación de pobreza enfrentan muchas dificultades en su vida cotidiana. Para ellas, acceder a los alimentos y nutrientes que precisan en su día a día es un desafío. Al declarar una emergencia nacional sobre cualquier tema, lo que hace es colocarlo en el centro de la agenda de la sociedad y también permite activar procedimientos presupuestales e institucionales, digamos, que todos los organismos se centren en esa temática. Uruguay necesita políticas que prioricen a las familias con niñas, niños y adolescentes. Invertir en la infancia es imprescindible para el país. Tenemos que reformar el sistema de protección social con un foco especial en la infancia para garantizar que ningún niño, niña, adolescente y joven se quede afuera. Como siempre, antes de entrar en tema, les invitamos a ida y vuelta por escrito a través de nuestro WhatsApp, el de siempre, 094-092. Digo el de siempre y le erro, 092-374-089, o, ahí lo ven en el gráfico, o a través de nuestras redes. Muy bien, arrancamos con nuestro primer tema porque el viernes se conmemoró un nuevo Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, y en ese marco, el pasado 22 de abril, la Plataforma Infancia y Adolescencia, PIAS, una alianza de organizaciones sociales comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, le entregó al presidente Yamandu Orsi un conjunto de propuestas con un pedido central: declarar la emergencia nacional ante la grave situación que atraviesa esta población en nuestro país. En la reunión estuvieron también presentes la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, y la directora del INAU, Claudia Romero. Bueno, y precisamente recibimos a 2 de los participantes de la reunión para conversar sobre este tema. Cristina Lustenberg, ministra de Salud y pediatra, como ustedes saben, que ha ocupado diversos cargos relacionados a la salud y las infancias. Fue, entre otras cosas, coordinadora del programa Uruguay Crece Contigo, subsecretaria de Salud Pública, diputada en 2 periodos, presidenta de la Comisión de Salud Pública y de la Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación en el Parlamento. Fue electa senadora para este periodo, pero ha asumido, como saben, como ministra de Salud Pública. Cristina, bienvenida nuevamente a La Letra Chica. Bienvenida. Buenas noches, gracias a ustedes y a toda la audiencia, y por poner este tema en la agenda pública y conversando con la ciudadanía en los temas más desgarrantes y de prioridades que tiene el país y el gobierno.
También recibimos y le damos la bienvenida a Fernando Olivera, integrante de PIAS, como decía Maite, este conglomerado, la Plataforma Infancias y Adolescencias, conglomerado de organizaciones sociales. Él, además, es el director de la asociación civil CIPUS. ¿Se pronuncia CIPUS? CIPUS. Bien. Porque es con C, ¿viste? Podía ser Chipus o algo así. CIPUS. CIPUS, con doble P, que trabaja en el bienestar, la salud, la educación y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Olivera, buenas noches. Buenas noches y, bueno, reitero también, como Cristina, el agradecimiento por poner este tema arriba de la mesa. Y bueno, eso ha sido una semana intensa, donde nos hemos cruzado en varias instancias con Cristina. Fernando, comencemos contigo con esa reunión. ¿Qué fue lo que presentaron puntualmente? ¿Cuáles eran los principales ejes? Y también, ¿por qué el pedido de declarar la emergencia nacional? ¿Qué es lo que habilita eso? Bien. Quiero hacer una aclaración primero, sí, claro. Porque circuló en las redes un tape que decía que el presidente había acordado con nosotros. No hubo un acuerdo acerca de la emergencia nacional. En realidad, voy a hacer un punto antes. Previo a la Semana de Turismo nos recibió Rodrigo Arín, que para nosotros fue un mensaje, el primer mensaje claro acerca de cómo se priorizaba el tema de las infancias y la adolescencia. El jueves previo a Turismo, creo que fue el jueves 11, si no recuerdo mal, donde presentamos más o menos los mismos puntos que le presentamos a Yamandú. Nos recibió el jueves a la tarde, nos recibió Yamandú y bueno, invitó a la reunión tanto a Cristina como a Claudia Romero. Y bueno, los puntos que le planteamos son los que ustedes hablaban ahí. El primer punto central para nosotros es el tema de la declaración de la emergencia nacional. Entendemos que se ha llegado a un punto donde las situaciones de crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la violencia letal, sobre todo, y la más preocupante, hacia niños, niñas y adolescentes ha crecido notoriamente y bueno, y se necesitan respuestas urgentes. Está bueno las señales que se están dando, pero necesitamos respuestas también concretas y rápidas. Lustenberg, hemos charlado varias veces aquí en La Letra Chica sobre el tema infancias, temas vinculados a las infancias. Aclaro y por las dudas, en otra oportunidad nos sentaremos a charlar sobre el ministerio en sí, sus desafíos, novedades, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en esto. ¿Qué valoración hace de esta reunión de la semana pasada con las organizaciones sociales, el presidente? ¿Y qué valoración hace de la posibilidad de decretar una emergencia nacional en este sentido? Bueno, fue una muy buena reunión que, como decía Fernando, las organizaciones de la sociedad civil, bajo la plataforma PIAS, organización que hace muchos años trabajamos en conjunto en los temas de infancia. Le había pedido una reunión al presidente de la República, que como decía Fernando, había sido precedida de una reunión con el economista Rodrigo Arín como director de OPP, porque eso ha sido un acuerdo político que el presidente de la República, Yamandú Orsi, ha encomendado a la OPP para ir organizando los temas de infancia. Eso es una reunión previa que tuvimos con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. También ahí en ese marco de la OPP y en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas se está conformando un equipo que ya hemos tenido varias reuniones para reglamentar la ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, que va a ser el paraguas que nos va a ir ordenando previo al diseño del presupuesto nacional. Por si algún televidente se lo pregunta, aquella ley que usted tanto impulsó. Exacto, que lo que permite es esto, es una ley que se votó por parte de todos los partidos políticos y que no se reglamentó en el gobierno anterior, que había plazo hacia fines de diciembre, y ahora nosotros estamos comprometidos en estos próximos meses a reglamentar la ley, porque es lo que va a unir toda la fragmentación que hoy el Estado uruguayo tiene con respecto a cómo impactan las políticas públicas en primera infancia, infancia y adolescencia y en las familias con niños, niñas y adolescentes y también desde la etapa del embarazo. Entonces, esa reunión que la lideró el presidente de la República, en el cual, como ustedes decían en la introducción, estaba la presidenta del INAU, recién designada, la doctora Claudia Romero, y los integrantes de la plataforma, y yo, era en ese marco de comprometer el apoyo del gobierno para que esto, como dijo el presidente de la República, ese
el primer acto, como ustedes decían ahora en la previa del programa, el 1 de marzo, Yamandú ya dijo que un país que no cuida a los niños es un país que no tiene viabilidad. Entonces, para nosotros hoy, y yo les digo así, como ministra de Salud, tenemos muchos compromisos para hacer efectivo en el diseño de la política pública que los niños tengan garantizados los derechos. Como decía Fernando, y tenemos cifras que son gravísimas, cifras que son desgarrantes. Hoy, ahora cuando conversemos, las cifras del viernes del CIPIAP de violencia y abuso con un crecimiento exponencial, que la pobreza en nuestro país esté concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, que las situaciones de violencia, muertes, homicidios, de verdad es algo desgarrante que nuestro país tiene que dar un salto cualitativo y ese es el compromiso que tiene el gobierno. Pías vino y nos planteó la situación al presidente declarar una situación de emergencia, eso se está evaluando dentro del marco del gobierno. Lo que le quiero decir a la ciudadanía es que no tenga la menor duda de que para el presidente, para la vicepresidenta de la República, pero para todo el gobierno en el marco del Consejo de Ministros, esta es una de las prioridades más grandes que tenemos y es uno de los objetivos que está contemplado en las 63 prioridades, pero transversaliza a todo el funcionamiento del Estado. Así que previo al presupuesto vamos a tener que designar bien cuáles son las acciones que vamos a hacer de salud, cuáles son las que vamos a hacer en conjunto con el INAU, con el Ministerio de Desarrollo Social, qué prestaciones hay que tener de vivienda. Cuando Fernando trabaja, y después ustedes los van a escuchar, que cuando desgraciadamente cada tan pocos días tenemos de tomar conocimiento con una situación de violencia, de muerte letal en que impactan en los niños y adolescentes, nos alerta como Estado uruguayo que no podemos seguir mirando para el costado. Y el marco del Consejo de Ministros, esta es una situación en la cual el presidente de la República nos tiene más que comprometidos, a todos los ministros, a presidentes y docentes que tenemos responsabilidad para trabajar en el tema. Yo tengo próximamente reunión con el directorio del Banco de Previsión Social, con la ANEP, con el INAU. Tenemos esa reunión entre MIDES, Ministerio de Economía y Finanzas, OPP, INAU y nosotros como redactores de la ley y como quienes hemos trabajado en el tema, pero con las competencias que tenemos hoy desde el Ministerio de Salud Pública, para ir con nuestros equipos jurídicos reglamentando la ley y viendo qué acciones concretas tenemos que hacer como país para esto. Fernando, ¿qué expectativa tienen ustedes respecto a la ley que mencionaba la ministra? Sí, bueno, algunos de los puntos que también lo planteamos dentro de lo que fue la reunión tanto con Yamandú Orsi como con Rodrigo Arim, era la reglamentación urgente de la GAPIA, de la Ley de Garantías de Protección a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, entendiendo de que es una ley, que ordena. Hoy las respuestas del Estado están siendo muy desarticuladas, pobres, y entonces todo eso genera una serie de superposiciones, inclusive de intervenciones, en las cuales no hay, al no haber una articulación, los proyectos sociales terminamos siendo una respuesta pobre a una situación sumamente compleja. Difícil de abarcar, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Y entendemos que necesitamos otros actores, otros interlocutores. También le planteamos la necesidad de que hubiera en todos los ministerios diferentes sectores vinculados a la infancia que se generan dentro de los ministerios y también la parte incluir un capítulo de infancia en el diálogo social. Todas estas cosas nosotros entendemos que son por lo menos puntas donde podemos empezar a discutir y ordenar y aterrizar con una política nacional y viendo las diferentes realidades según los territorios. No todo el Uruguay tiene la misma realidad, no se llega a los diferentes territorios con las mismas respuestas. Los territorios necesitan diferentes respuestas y necesitamos que todo el Estado, sociedad civil y la academia lleguemos, porque falta mucha información, falta aterrizar, falta articular, falta ordenar una cantidad. Igual, perdón, pero piden un segundito, piden que antes de la reglamentación igual se declara la emergencia, sí, ¿no? Sí, como que se corran los dos caminos en paralelo, sí, digamos. Sí, entendemos en eso de la necesidad de respuestas urgentes que están viviendo algunas situaciones de infancia. Si vamos a los números concretos en cuanto a situaciones de violencia letal, llevamos 23 niños, niñas, adolescentes baleados en lo que va del año y 5 asesinados.
El año pasado terminamos, y esto es solo de información que sale en los medios públicos, o sea, en los medios de comunicación. No es es un relevamiento sumamente artesanal que venimos llevando de la plataforma desde el año pasado. El año pasado, entre mayo y diciembre, asesinaron 18 niñas y adolescentes. Tenemos un promedio más o menos que cada 13, cada 15 días, un niño o niña adolescente asesinado en el territorio. La presencia de armas, la presencia de municiones, o sea, tenemos un grave tema ahí que la respuesta está siendo básicamente del Ministerio del Interior. No hay un protocolo de actuación posterior a estas situaciones, entonces está faltando mucha respuesta, reparación de daño, restitución de derechos. Y sobre esto le pregunto, sí. No, por favor, Cristina, sí. No, que eso, como decía Fernando, cuando uno ve las cifras de muertes letales, de homicidios, de muerte vicaria, pero cuando el viernes se presentan los datos del CIPIAB, que, bueno, la ciudadanía, ustedes lo han comentado varias veces, pero es el sistema desde el Estado de forma interinstitucional, donde año a año, cada 25 de abril, lo coordina el INAU, lo lidera María Elena Misraji hace muchísimos años. Yo estoy desde el inicio, desde el año 2007, cuando en diferentes responsabilidades estaban, pero desde el año 2011 es que desde el CIPIAB se comunican las situaciones que se detectan y se abordan por parte del Estado vinculadas a situaciones de abuso y de maltrato. Y fíjense que en el año 2011 eran 824 situaciones detectadas y abordadas por dispositivos que venían sobre todo del sector de educación. Educación siempre es un área donde a través de los docentes, ¿no?, de diferentes niveles de educación detecta, interviene en situaciones que tienen que ver con abuso, maltrato dirigido hacia niños, niñas y adolescentes. El sector de salud, organizaciones de la sociedad civil que trabajan a nivel territorial, pero el año 2024 fueron 8.900, voy a ser exacta porque cada uno es una historia desgarrante, 8.924 situaciones detectadas y abordadas por el CIPIAB. ¿Más que por 10 se multiplicó entonces? Más que por 10 desde el 2011 hasta acá. Y fueron 800 más con respecto al año 2023. Año a año estas cifras vienen aumentando de forma exponencial. La gente que se especializa en el tema de violencia, sabemos que en el mundo esta cifra es multiplicada por 3. Estas son las que se detectan y se abordan. Hay 36 equipos de recepción local que trabajan a lo largo y ancho del país, pero lo que decía Fernando, fíjense si nos faltarán cosas, y por eso es nuestro compromiso como gobierno a tomar esto como una emergencia como tal que genera todo el Estado generando dispositivos, porque hay solo 3 dispositivos de reparación de daño por parte del Estado. Tenemos 36 equipos que detectan situaciones, que se analizan de forma interdisciplinaria estas situaciones, pero para reparar el daño como tal, con un abordaje que requieren estas situaciones, tenemos solamente 3 equipos, uno en Artigas, uno en 33 y otro en el departamento de Maldonado. De hecho, uno de los compromisos que nosotros asumimos el viernes como salud, como ministerio, en mi rol de ministra de Salud, asesorada por los equipos de violencia y de infancia dentro del Ministerio de Salud Pública, asumimos el compromiso de tener equipos de reparación de daño. No solamente tendríamos que trabajar, porque las cifras de muertes letales y de violencia son la punta del iceberg de las cifras más desgarrantes, pero de las situaciones que viven y transitan los niños, niñas y adolescentes en el Uruguay. Entonces nosotros nos comprometemos a tener en todos los departamentos del país equipos para reparar el daño, nos comprometemos a capacitar a los equipos de salud, también identificamos que había lugares en esos comités de recepción local que faltaban, que estuviera representado el sector salud, sobre todo a través de las instituciones y asistencias médicas colectivas, está más que nada la presencia de ACE, capacitar a adolescentes que tienen conductas vinculadas a la agresividad y conductas abusivas sexuales. Queremos ver en el país la modalidad de replicar un modelo islandés que hace muchos años se replica, se implementa en lugares de Europa, que aborda en un mismo lugar cualquier situación que se detecte de una niña o un niño con una forma de agresión desde el punto de vista sexual. Porque fíjense que acá los niños, cuando ya tienen esa vulneración de derechos, esa situación tan dura de abortar, el Estado lo revictimiza
y lo agrede en las múltiples instancias que tiene que pasar esa niña, una especie de tour macabro, por el Poder Judicial, por las instancias con el Ministerio del Interior, por salud, por múltiples interrogatorios, por la parte forense. Bueno, esa modalidad que nosotros queremos trabajar de forma interinstitucional y ver la viabilidad de implementar en el país, centraliza en un lugar donde están todas las instituciones y ahí se aborda la situación, se ve cuál es el desenlace, pero también ahí se comienza el abordaje de reparación con esa niña, porque la mayoría son niñas, y con su familia. De verdad, hoy el Uruguay tiene una deuda histórica en cómo tratamos y cómo vemos, y no podemos naturalizar, Jorge, o sea, cada 25 de abril, y viendo esa curva que aumenta, no podemos, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cosas. Esto, como decía Fernando, la sociedad civil vino a conversar con el presidente de la República. Quiero destacar también que primera vez que un presidente de la República va a la presentación de los datos del CIPIAB, en conjunto, en este caso, con la ingeniera Carolina Cose, asumiendo la responsabilidad del gobierno al tomar contacto con estos datos del CIPIAB, pero a comprometernos. Estábamos en esa mesa todo el sector de salud, educación, el Ministerio del Interior y el INAU, asumiendo el compromiso como Estado de las acciones que tenemos que hacer para ir evitando, no naturalizando y reparando el daño. Muy brevemente, antes de seguir desarrollando posibles acciones, como para cerrar y comprender institucionalmente esta cuestión de la declaración de emergencia nacional. Entiendo que depende del presidente de la República. Sí. ¿Qué expectativas tienen desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, que cambie esto? O sea, concretamente, ¿qué beneficio implica para estas políticas la declaración de emergencia nacional? Para nosotros implica poner una mirada desde muchos sectores, desde todo el gobierno, de todo el Estado, poner una mirada en las situaciones de las infancias y las adolescencias, en particular en las situaciones de las infancias y la adolescencia más vulnerables, y poder tomar resoluciones rápidamente. O sea, como que la principal importancia es un mensaje hacia todo el gobierno de que esto es prioridad de verdad. Exacto. Eso es. Es un mensaje, no solo es un mensaje, sino se destinan recursos humanos y económicos y se pone foco en determinados días. Ese es para nosotros el punto central. Y otra cosa que queremos, que muchas veces lo que pasa en estas respuestas con respecto a las situaciones de violencia es que está fragmentada la respuesta. O sea, la violencia institucional se trata por un lado, la violencia sexual por otro, y la comunitaria está quedando por fuera de muchos aspectos, así como otros aspectos de los que nosotros hemos tratado de poner en agenda, como por ejemplo el endeudamiento de las familias pobres y las condiciones de explotación a las que exponemos a la familia. Entonces necesitamos en realidad que la violencia que sufren niños, niñas, adolescentes tenga una mirada integral, y que después se canalice en la respuesta que debe hacer. Pero la mirada debe ser integral, porque muchas veces se mira desde el lado de la respuesta que tenemos y no desde el lado del padecimiento que tienen muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro territorio. Niños, niñas y adolescentes y su familia, ¿no? Porque en realidad las condiciones en las que están desarrollándose muchas de nuestras infancias hoy están con un botón de pánico todo el tiempo. Entonces tenemos que repensar qué tipo de respuesta, cómo llegamos desde el Estado, desde la organización de sociedad civil, y cómo damos una respuesta real a determinados territorios. Fernando, perdón, la ministra mencionaba estas cifras, ¿no?, que se hicieron públicas el viernes del CIPIAB. Ustedes trabajan en territorio con muchísimos casos. Sí. ¿A qué piensan que responde este aumento de casos? Me imagino que es algo multicausal, pero Sí. ¿por dónde están viendo que es algo que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta? Bueno, en realidad el crecimiento de la violencia en nuestra sociedad es la verdad impresionante. Entendemos que la desarticulación de algunos programas sociales que existían en territorio y que tenían mayor visibilidad o mayor presencia en determinados lugares, dejando a las familias más vulnerables, más expuestas a estas situaciones de violencia, consideramos que también ahí hay un punto a trabajar fuertemente. Algunas otras cuestiones que son como que si bien a veces no las vinculamos directamente a las situaciones que pasan en los territorios, pero en el 2020 se votó una ley que flexibilizó la cantidad de armas que podía tener una persona en su casa. Se pasó de 3 a 8 armas.
En Uruguay estamos hablando que tenemos un problema con la cantidad de armas que hay tenemos un grave problema. Circulación. ¿Sí? Tenemos un grave problema y que no lo hemos dimensionado en su realidad. Somos un país que está fuertemente armado. Sí, muy fuertemente armado. Y que eso, consideramos que eso es uno de los impactos directos que ha tenido en estas situaciones. La presencia de determinado tipo de armas y de municiones. Si uno mira los informes que son públicos en cuanto al crecimiento de armas, Uruguay ha ido creciendo, pero gasta mucho en armas a nivel como de autodefensa, pero gasta mucho en municiones. El crecimiento de las importaciones de municiones cada vez más letales, la automatización de armas que se hace en Uruguay, la utilización de determinado tipo de armas que se está utilizando en Uruguay para determinadas situaciones, eso genera un inconveniente muy, muy complejo, muy difícil de abordar, pero que necesariamente hay que poner un foco. Lo que planteaba anteriormente, el endeudamiento de las familias pobres, pero no en las cadenas, no en Pronto o algunas, sino en las economías ilegales. Ayer en la presentación que estuvimos dentro de un conversatorio que hicimos sobre Mejor con Cuidado, tenemos una organización, IPRU, que está trabajando el tema, que tiene una investigación en conjunto con UNICEF, que hablaba que el porcentaje que se cobra sobre un préstamo es del 15.000%. Y que tenemos más de 800.000 familias, 800.000 personas involucradas en esas cadenas de préstamo. Préstamos ilegales que se hacen ahí en la cortita, territorio, en el barrio, que resuelven desde la vida cotidiana. Y que después si no podés pagar, me imagino que al no estar regulado y al ser ilegal también el costo debe ser mayor, el costo... Sí. Nosotros, Maite, tenemos condiciones como sociedad que lo hemos visto, el aumento exponencial de las cifras de violencia en una sociedad que, como tú decís, de acuerdo a la cantidad de habitantes, el porte de armas, o sea, cuando uno ve la cantidad de consultas en el departamento, ayer lo veíamos en el seminario, ¿no? Cuando de niños baleados que entran al departamento de emergencia pediátrica del Hospital Pereira Rosell, cómo eso ha aumentado siendo objetivos de la agresión directamente, no a veces de forma secundaria como podía haberse visto hace unos años anterior, una sociedad que es más violenta, pero una sociedad que no puede, con una permeación de diferentes formas del delito, en sus diferentes formas, pero también violencia es naturalizar el no acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud. Y todas esas condiciones y no tener un sistema de cuidados. Cuando uno analiza los temas de infancia, los tiene que analizar, y creo que lo hemos hablado acá muchas veces, desde las características que tienen las familias en el Uruguay. ¿Qué pasa con el sistema de cuidados? Y bueno, y hemos tenido un franco retroceso. Ayer salió una nota de la socióloga Valentina Perrota, directora del área de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, donde también informa, el miércoles tenemos la primera Junta Nacional de Cuidados de este gobierno, el miércoles, donde se va a retomar una fuerte apuesta, porque hemos tenido casi 7.000 personas solamente en un área esperando por asistente personal en alguna de la población beneficiaria de asistente personal. O sea, tenemos un retroceso franco en la asignación presupuestal, pero en el diseño del sistema de cuidados. Si no tenemos políticas de vivienda que garanticen que estos niños vivan en condiciones claras de vivienda, si hemos retirado el Estado de a nivel territorial de dispositivos, de equipos interdisciplinarios que trabajen y previenan esas situaciones, el Estado se ha desarticulado, o sea, todo eso influye directamente en las condiciones donde viven y crecen los niños y facilitan, quizás, y también después hay otras acciones desde el punto de vista normativo y legislativo que también hay que incidir, hay que legislar para tratar que los niños tengan garantizadas las máximas condiciones. Pero fíjense otra cosa, que cuando uno va analizando, el otro día decía Fernando, el diálogo social, ese mismo día que fue el martes, que nos reunimos con el presidente de la República y después a mí me tocó trabajar en la mesa del diálogo social, en la comisión sectorial, el tema de infancia y de cuidados está, porque cuando uno analiza esa comisión, que también la lidera OPP, que está vinculada a la seguridad y a la protección social, tiene que haber una mirada de ciclo de vida, no solamente vinculada a las jubilaciones, a las pensiones, cuando uno habla de seguridad social y de protección social. Los temas de infancia están y los temas de sistema de cuidados están, porque si no, no hay manera de abordar estos temas. Entonces, de verdad, lo que yo creo es que evaluaremos
sabemos qué desencadena si se declara o no una situación de emergencia. Lo que yo sí le puedo decir a la ciudadanía es que el gobierno es la prioridad más grande que tiene en este momento, es generar una política pública coordinada, con mayor presupuesto, pero con un modelo de gestión que haga que el lugar donde nazca un niño no condicione las posibilidades que ese niño tenga de vivir, de crecer, o con estas cifras de violencia hacia la punta del iceberg de hoy, de todas las situaciones que hay. Todo esto evidentemente, Lustenberg, implica un desafío magnánimo. Hay muchos trabajos por hacer. ¿Usted considera que sería necesario, para ir apagando incendios al menos, declarar la emergencia? Ya sé que es una decisión del presidente. Yo creo que esto es una situación hoy de extrema gravedad y hay que, desde el Estado uruguayo, y yo creo que una muy buena señal es también cuando se votó la ley en septiembre del año pasado, están los 25 senadores que estaban de todos los partidos políticos, estuvieron de acuerdo, porque es una situación que realmente requiere de que el Estado uruguayo ponga su máxima atención, un país que está tan preocupado por los pocos nacimientos que hay. Fíjense que hay 29.000 y pico de nacimientos. Más que preocuparnos de tener políticas pronatalistas, lo que tendríamos que hacer es que toda nuestra batería de prioridades políticas, de recursos, de prioridad del Estado uruguayo esté abocado a que después que una familia, haciendo uso de sus derechos en salud sexual y reproductiva, si quiere o no tener hijos, ese niño y esa familia tenga las máximas condiciones. Entonces veremos, Maite, cuál será el dispositivo, si es a través de eso. Lo que sí decirles es, eso lo hemos hablado en el Ministerio de Economía y Finanzas, todos en este margen de restricción fiscal que hay también, porque estamos en una situación muy compleja de compromiso para el año 2025, pero sí tenemos claro que la situación de la infancia en el Uruguay es una prioridad para el gobierno y se van a desplegar las medidas que sean más eficientes para ir reparando una deuda histórica que tiene el Uruguay. Justamente, Lustenberg, le quería preguntar por esas expectativas entre lo deseable y lo posible y la situación económica que encuentra el gobierno entrante, ¿no? Y bueno, algunas conversaciones usted ya ha tenido al respecto. ¿Puede decir algo más de lo que se ha dicho? Y bueno, y sí, estamos revisando, ustedes saben, hay compromisos con las transferencias en las 63 prioridades que el gobierno ha asumido. Está desde duplicar el monto de la tarjeta Uruguay Social, qué vamos a hacer con las asignaciones familiares en cuanto al monto y la dispersión que hay desde la asignación familiar del plan de equidad, de toda esa dispersión de que tenemos. Eso es un estudio que ya está realizado en el Uruguay y que está retomando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Desde Salud estamos identificando todas las medidas que tenemos que hacer y acciones, porque cada uno también. Los problemas de los niños tienen su complejidad. Primero hay que abordarlos desde la etapa del embarazo, por eso cuando nosotros hablamos de primera infancia contemplamos ya la etapa del embarazo y cómo llegar y cómo ser mucho más. Y acá también, fíjense que la ley que se ponga en funcionamiento valida un artículo que es lo de los sistemas de información, porque los sistemas de información del Uruguay ya no se sostienen más que tengamos una fragmentación de los sistemas de información. Entonces, nosotros estamos desde el sector salud trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, ahora que están las autoridades del INAU, para ver cómo vamos en conjunto complementando los sistemas de información que están fragmentados. Tenemos la trazabilidad del sistema vacuno en el Uruguay y, paradójicamente, los niños no tenemos un único sistema de información, no se cruzan nuestras estadísticas vitales, no se cruzan con el sistema del CIAS del Ministerio de Desarrollo Social, el sistema GURI del INAU no se cruza con un CIPI del INAU con el GURI de la ANEP. O sea, los sistemas de información, que es uno de los artículos de la ley, obliga a que el Estado uruguayo permita tener el seguimiento, para no decirle trazabilidad, de los niños desde la etapa del embarazo en adelante, y permitamos ver qué niños, qué familias no acceden a las prestaciones sociales, qué dificultades hay, que el sector educativo pueda ver de una forma mucho más real si esos niños tienen sus controles de salud adecuados, que haya una ida y vuelta más adecuada. Fíjense nosotros de salud. Bueno, ese es un tema de los sistemas de información que serían las medidas más urgentes y emergentes a implementar. Hay experiencias, hay pasos que se vienen dando, pero ya no podemos esperar años para que los pocos niños que hay en el Uruguay, el Estado uruguayo no tenga de una forma sistematizada, con interoperabilidad de esos datos, no lo podamos tener en tiempo real. Pero después, también, en
ese análisis que es complejo, que los niños, cuando nosotros trabajamos los temas de infancia, y como tú decías al inicio, yo soy pediatra y he luchado durante tiempo de salir de la mirada de la niñología. Los niños viven en familias de determinadas características y el abordaje es hacia cómo el Estado o cómo las familias transitan y viven. Y después, a su vez también, desde ese lugar, es que tenemos que llegar con políticas públicas mucho más eficientes y trabajar de una forma mucho más eficiente. Porque hoy, como Estado, llegamos tarde, llegamos de forma fragmentada y llegamos totalmente dispersa. Pero en ese análisis de la complejidad de los problemas, es como tienen los temas de violencia, que son tan complejos, pero después cada uno no hace lo que tenga que hacer. El análisis, la estrategia, que es como plantea la ley, tiene que ser multidimensional. Pero después hay cosas que yo como ministra de Salud no se las puedo transferir a otra sectorial. Cuando una maestra, como el sector educativo, detecta que hay un niño con una alteración del aprendizaje, con una dificultad en alguna de las áreas del desarrollo, y hay miles de niños que tienen esas dificultades y el sector salud no da respuesta, bueno, esa es una responsabilidad nuestra. ¿Qué respuesta tendría que dar en ese Bueno, sentido? y eso es lo que nosotros estamos evaluando y haciéndonos cargo. O sea, ante cualquier situación que se detecte de dificultades del aprendizaje y del desarrollo, no puede haber, Maite, listas de espera de 2, 3, 4 años para un licenciado en fonoaudiología. Porque un niño que tiene una dificultad en el habla, imagínense, 4 años es un montón. 4 años es un montón. Un año es un montón. Un año es un montón. 4 meses es un montón. Cuando uno ve que tenemos un niño que tiene una dificultad en algunas de las áreas, porque ahora estamos hablando del lenguaje, pero alguna de las áreas, si quiere acompañamiento por un licenciado en psicología, tiene alguna dificultad vinculada al área de salud mental, requiere un apoyo con un licenciado en psicomotricidad, esas cosas no pueden esperar meses. Y hoy tenemos dificultades porque los niños que sus papás son beneficiarios de la SAYEC por el Banco de Previsión Social pueden acceder a equipos interdisciplinarios. Los niños del sector dependiente de ACE tienen algunas experiencias como las casas del desarrollo o algunos equipos, pero con tiempos de espera de años o no llegando de tiempo oportuna. Y hay una brecha de personas, de niños y de familias que quedan librados a que si no pueden pagar, no acceden. Y hoy eso no nos puede pasar, es una responsabilidad como Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros estamos asumiendo con equipos de enlace, con equipos para abordar estas situaciones y que no nos pase hoy que la dificultad de acceder a un neuropediatra demore 2, 3 años, por ejemplo. Fernando, ahí, ¿cómo ven ustedes el tema de la desigualdad? Justamente porque lo que está planteando la ministra es que hay dos mundos diferentes, ¿no? Dependiendo de cuánta plata tengan los papás y las mamás o como sea. Sí, en realidad vemos preocupante varias cosas. Por un lado, nos preocupa mucho la creciente institucionalización que se ha hecho en los últimos años. ¿En qué sentido? La internación de la cantidad de niños, niñas y adolescentes internados en INAU. El sistema 24 horas. Hay que repensarlo y desde la intervención desde el territorio. Tenemos que tener mucho más respuestas en el territorio. En vez de sacar a los gurises de su núcleo, llevar herramientas a la familia. Hay que tener, sí. Hay varios puntos. Un aumento en los últimos años, fíjate, Maite, de un 73% de situaciones de judicialización. 73%. ¿Qué cambió ahí? El primer punto es eso. La judicialización que se ha hecho de la pobreza, porque son de las familias pobres, es impresionante. Y la respuesta que se da muchas veces tiene que ver con una respuesta jurídica y culpabilizadora hacia la familia, sin dar una respuesta en el territorio. Entonces, como no hay equipos en territorios que intervengan con la familia, el pasaje más directo que se hace es al sistema judicial. Que es lo peor después para ese niño o esa niña, ¿no? Sacarlo. Ni peor ni mejor. Muchas veces no queda en la nada, porque la respuesta que puede dar el Poder Judicial no puede dar respuesta a una situación que se está dando en un territorio. A ver, las familias tienen determinadas condiciones de vulneración de derechos, de pobreza, de explotación, las terminamos responsabilizando acerca de la crianza de sus hijos. Lo que tenemos que tener son equipos en territorio que puedan potenciar y mejorar las capacidades de esa familia para evitar un montón de situaciones. O sea, los niños, niñas y adolescentes tienen que desarrollarse en sus territorios. Tenemos que mejorar las condiciones y que esas familias que no están pudiendo, no tienen las herramientas, desde las organizaciones de sociedad civil, desde la respuesta del Estado, les podamos brindar otro tipo de herramientas.
Pero lo que hacemos es un salto directo, se retrocede, o sea, toda la cuestión de la Convención de los Derechos del Niño queda en otra, y volvemos a estadios muy anteriores con respecto a esto. Entonces tenemos que volver al territorio, tenemos que repensar, tenemos que fortalecer los equipos de territorio, tenemos que trabajar más directamente con la familia, que la internación sea la última. Y para eso, Fernando, es la responsabilidad que asumimos yo en este caso, que hablo como Estado uruguayo, como ministra de Salud, es que los equipos tienen que tener materialidad, Maite. Porque eso es una cosa que ha pasado mucho, que en territorio, y eso también lo hablamos con Yamandú, de la importancia que es abordar cada situación a nivel territorial, porque el Uruguay, eso que tú marcabas, es el problema más grave que tenemos, que es la desigualdad. El Uruguay es un país que no podemos naturalizar ni éticamente, de verdad, que tengamos indicadores del primer mundo en la franja costera del municipio CH, cifras de mortalidad infantil y de desarrollo humano, quizás de los niños, producto de familias con determinadas características socioeconómicas, y cruzamos lados de la capital departamental, pero a lo largo y ancho del país, con cifras de los países de extrema vulnerabilidad. Para eso el abordaje a nivel territorial de las características que hay, cada territorio es diferente, pero el compromiso que tiene que tener el Estado uruguayo es que cuando tengamos los equipos interdisciplinarios y de sostener a esas familias en la primera capacidad es que los niños vivan en la familia de origen, como decía Fernando, los equipos también, los equipos de salud, si no tienen respuesta por parte del sistema de salud, o sea, si yo como ministra no me ocupo en estos años de que esas respuestas que estoy diciendo haya viabilidad por horas disponibles, por equipos de salud que funcionen de forma... Bueno, lo mismo tiene que pasar con vivienda. Si yo tengo, cuando yo coordinaba el programa Uruguay Crece Contigo, que también tiene un rol muy importante con ese trabajo territorial de forma interinstitucional, y tengo cerca de 30.000 familias que viven en hogares donde hay emergencia habitacional, tenemos que tener respuestas de vivienda para que estas familias también tengan no solamente el derecho a la vivienda, sino miren que la mortalidad infantil aumenta en el invierno, porque hay aumento de infecciones respiratorias, mucho más, pero también las condiciones de vida de muchos niños tienen que ver con las determinantes sociales. Entonces, si no tengo políticas de inserción al mundo del trabajo, si tengo miles de niños que sus padres están privados de libertad y al egreso de esas familias no hay políticas de inserción, por eso tiene que ser un conjunto de acciones, no se resuelve con una sola, que es lo que nos ha pasado hasta ahora, o que resolvemos las formas de las acciones de forma parcial o no las abordamos de forma contundente, que el eje sea de políticas concretas de protección a la familia, porque acá estamos hablando también del círculo de potencializar vulnerabilidades entre las personas de mayor pobreza y de mayores, pero esto pasa, miren, una familia de clase trabajadora, acá lo puedo compartir en este estudio. Cuando se decide tener hijos, para una pareja conformada que decide tener hijos, al no tener por parte del Estado sistema de cuidados presentes, cualquiera de nosotros, yo si no hubiera tenido una familia que me apoya, recursos económicos, criar a mis 3 hijas y trabajar, me hubiera sido muy complicado. Y las mujeres terminamos sacrificando mucho esa más. Esa es la carga de cuidados que realmente cargamos muchísimo. Entonces, eso también es un desafío para el Uruguay, que si queremos proteger a los niños, tenemos que tener políticas de un sistema nacional de cuidados potente que genere autonomía económica en las mujeres. Es como una cadena de cosas que realmente hay que hacerla de forma muy contundente. Gracias a ambos por venir. La seguimos en cualquier momento. Libera 2 frases para cerrar. Bien, lo primero, nada, esto que reconocer una serie de señales que se están dando, pero priorizar algunos aspectos vinculados a las infancias. Necesitamos, nuestras infancias y algunos territorios en particular necesitan unas respuestas urgentes que no pueden esperar, que el diálogo, el compromiso es un muy buen punto, arranque, avance, pero que se necesitan respuestas concretas, articuladas, pensadas y sobre todo con mucha información. A veces pareciera que muchas de las políticas públicas, el poder o el peso o el lobby político juega mucho más, o el lobby mediático juega mucho más que las realidades de determinados territorios. Reconstruir los territorios, reconstruir la base del entramado social, hacer un nuevo pacto social y que la realidad de determinados niños, niñas, adolescentes valga para todos igual. Gracias. Gracias a ambos. Bien, gracias. Quédense que en el próximo bloque de La Letra Chica recibimos a la candidata a la Intendencia por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro. Ya venimos.